Hola, muy buenos días y bienvenidos una vez más a Anatomía Humana para Todos. Vamos a seguir en este capítulo sobre la anatomía de las paredes torácicas, dedicando nuestra atención ahora al estudio de los vasos sanguíneos. Y en particular en esta primera parte vamos a estudiar las arterias de la cavidad torácica para dirigirnos luego en una segunda parte al retorno venoso y a los vasos linfáticos. Espero que sea de su máximo provecho y si es que le gusta le deja un bonito like. Antes de comenzar, las imágenes empleadas para esta presentación fueron obtenidas de las siguientes fuentes. Consideraciones generales a la vascularización de la cavidad torácica. Comencemos. En primer lugar, la arteria o las arterias más importantes para la irrigación de la caja torácica son las arterias intercostales posteriores, que las señalamos aquí en color azul. Si observan, las arterias intercostales posteriores nacen, en su amplia mayoría, a partir de la porción descendente de la aorta torácica. A partir de este origen, las arterias ocupan el espacio intercostal y van entregando una serie de ramas colaterales destinadas a vascularizar las articulaciones de la pared torácica, sus músculos, e incluso atraviesan los planos musculares para alcanzar la piel y el tejido subcutáneo de la piel del tronco. Cuando se aproxima o se acerca a la porción anterior del espacio intercostal, la arteria intercostal posterior se encuentra reforzada por la arteria intercostal anterior, de tal manera que existe una anastomosis entre estas dos arterias intercostales que determina a la larga la existencia de un arco arterial que ocupa todo el trayecto y el espesor del espacio intercostal. Estas arterias intercostales nacen, a su vez, de las arterias torácicas internas. Y las arterias torácicas internas son ramas colaterales de la arteria subclavia. Por lo tanto, la vascularización de la caja torácica depende esencialmente de la aorta y de la arteria subclavia. Además, y de manera accesoria, existen ramas colaterales que se distribuyen en la parte alta y lateral de la cavidad torácica en relación a la axila y que nacen de la arteria axilar. Arteria axilar que es por lo demás la continuación en la cavidad axilar de la arteria subclavia. Por lo tanto, la gran conclusión que hemos llegado no cambia en lo absoluto. La vascularización de la caja torácica depende principalmente de la aorta y de la arteria subclavia. Las arterias intercostales posteriores. Por lo tanto, las arterias intercostales posteriores se distribuyen preferentemente a nivel del espacio intercostal, como lo señalamos aquí en la imagen, y se relacionan también con el cuerpo de las vértebras torácicas. Recorren el espacio intercostal y son, desde luego, en total de 12 pares de arterias intercostales. O si quiere ser más purista, son 11, porque la más inferior, la última, se le denomina la arteria subcostal. Le cambian el nombre. Bueno, el origen se encuentra preferentemente, si observan la imagen, a partir de la porción descendente de la aorta torácica, para la gran mayoría de ellas. Sin embargo, la excepción a la regla se encuentra en los primeros 2 o 3 espacios intercostales, donde su origen proviene de otra parte, de otro vaso, que lo vamos a ver a continuación. ¿Qué sucede, por lo tanto, con el origen de las primeras 2 o 3 arterias intercostales? Bien, nacen esencialmente a partir de ramas colaterales de la subclavia. La arteria subclavia, en su porción cervical, presenta una serie de ramas. Una de ellas se denomina el tronco costocervical, que es el que señalamos ahí en un lindo color verde. Bueno, el tronco costocervical o arteria costocervical da origen a 2 ramas. Una que, como se dan cuenta, se dirige hacia el cuello, así que no nos interesa ni un rábano hasta el momento. Le cuento que es la arteria cervical profunda, pero no importa. Lo que sí me interesa es lo otro que nace del tronco costocervical, que ya por el nombre se entiende que va a estar relacionado con las costillas.
esa arteria en color azul que se denomina la arteria intercostal suprema. La arteria intercostal suprema es un tronco descendente situado más o menos a la altura del ángulo de las primeras dos costillas y a partir de las cuales nacen las primeras dos o tres arterias intercostales posteriores. A lo largo de su trayecto, la arteria intercostal posterior va a presentar distintas relaciones. Para efectos descriptivos yo voy a dividirla en dos partes. Una cuando la arteria intercostal posterior se encuentra en relación a la pared posterior del tórax y otra sus relaciones a nivel del espacio intercostal. Vamos a ver las relaciones y las ramas colaterales en esta primera porción. Y aquí vamos a encontrar una primera rama colateral que va a ser muy importante, que es la rama dorsal, o según algunos autores también la rama dorsoespinal, que veremos se dirige básicamente hacia la región de la espalda y hacia el canal vertebral. Entonces, antes que todo, fíjense que en su origen las arterias intercostales posteriores nacen esencialmente de la cara posterior de la aorta, en un tramo de unos 2 a 3 milímetros aproximadamente. Y en su origen son un poco distintas entre el lado derecho e izquierdo en lo que refiere a su longitud, porque las del lado derecho son más largas, dado que la aorta en su porción descendente se encuentra más cargada hacia el lado izquierdo. En fin, independiente si que sean del lado derecho o del lado izquierdo, la arteria próxima a alcanzar la altura del foramen intervertebral da origen a una importante rama, una gran rama que se llama la rama dorsal, que corresponde a esta rama que marco aquí yo en color verde. La rama dorsal se va a dirigir a dos partes, hacia el dorso y hacia el canal vertebral. Esto ya se lo había dicho. Entonces, vamos a tener para la espalda una rama cutánea lateral y una rama cutánea medial, que se llaman ramas cutáneas porque en definitiva terminan alcanzando la piel y el tejido celular subcutáneo, pero primero pasan por la musculatura del dorso, principalmente en relación con el músculo erector espinal, y entregan importantes ramas para vascularizar estos músculos. Por lo tanto, no hay que olvidar de que tiene un importante componente de irrigación muscular también. La otra rama que existe es la rama espinal, que la señalamos aquí en color amarillo. Y esta rama espinal es muy importante para la vascularización de la médula espinal, de sus raíces, del mismo nervio espinal en su origen, para la grasa del espacio epidural, etc. Esta rama espinal, en todo caso, la volveremos a ver cuando hablemos de la vascularización de la médula espinal y del contenido del canal vertebral. Pero parece importante señalar en este momento de que este es el origen, ¿ya? La mayor parte de estas ramas espinales provienen de las arterias intercostales posteriores. La rama dorsal que les vengo a describir, muchos autores la consideran rama terminal. De esa manera, la arteria intercostal posterior terminaría rápidamente, básicamente a la altura del agujero intervertebral, dando origen a una rama posterior y una rama anterior. A mí personalmente no me gusta esa manera de describirla porque encuentro que es un poco confusa por los nombres. Por lo mismo, vamos a decir que la arteria dorsal o la rama dorsal es una rama colateral a la arteria intercostal posterior y que esta misma continúa su trayecto a lo largo de la porción posterior del tórax. Entonces ahí la marcamos una vez más, la arteria intercostal posterior, y más o menos a la altura del cuello de la costilla da origen a una rama que se denomina la rama colateral. Una fina rama que acompaña a la arteria intercostal posterior por el espacio intercostal. Una verdadera rama satélite de la arteria intercostal posterior, pero se encuentra en relación a la parte inferior del espacio intercostal. Se pueden dar cuenta entonces que en el espacio intercostal van a haber vasos tanto en el borde superior como en el borde inferior, pero va a ser mucho más grande la que se encuentra en relación al borde superior.
Por lo mismo, ese es el borde que más cuidado se tiene que tener cuando se desea ingresar en una cirugía en la cavidad pleuropulmonar. Es más seguro cortar en el borde o próximo al borde superior de la costilla que próximo al borde inferior. Vamos a señalar una serie de relaciones importantes de las arterias intercostales posterior en esta hermosa y compleja lámina al mismo tiempo, que consta o que estamos observando la cavidad torácica gracias a la remoción o al retiro de la pared posterior de la caja torácica. Se hicieron cortes en las costillas, en la columna vertebral y se retiró eso todo como un bloque y lo estamos viendo desde atrás. Entonces, si es que tomamos, por ejemplo, esos vasos intercostales posteriores que están ahí, pueden observarse al final la vista que la vena intercostal posterior se encuentra por arriba y que el nervio intercostal se encuentra por abajo. Y ese trayecto lo vamos a ver en detalle más adelante, que es lo que se respeta a lo largo del espacio intercostal. ¿Qué sucede con las arterias intercostales posteriores más cerca de su origen, o sea, más cerca de la aorta y de las otras estructuras que se encuentran en el mediastino posterior? Recuerden siempre que las arterias intercostales posteriores están en el plano más posterior de todos. Cuando vean mediastino o cuando veamos después vasos o venas de la pared torácica, la arteria siempre es lo que se encuentra más atrás. Entonces, por ejemplo, si es que lo vemos por ahí, en otra imagen, y nos fijamos, está el tronco simpático, y el tronco simpático, que lo señalamos ahí en color morado, está pasando por adelante de la arteria. Cruza por adelante de la arteria. Si es que lo vemos, por ejemplo, ahora a este nivel, la vena ácigos, que veremos en la próxima sección de este video, la vena ácigos cruza por adelante de las arterias intercostales posteriores. ¿De acuerdo? Por lo tanto, las arterias intercostales posteriores son lo más posterior de lo posterior, que les sirve incluso como de regla mnemotécnica. Aunque no tiene nada de mnemotécnico en verdad, pero bueno. Pero que se acuerden que las arterias son lo más posterior. Eso. Las relaciones de la arteria en el espacio intercostal no son tan complejas, pero van a cambiar un poquito, sobre todo en función de cómo cambian los músculos. Entonces, si es que usted ha sido de aquellos aventajados que han visto anteriormente la presentación de anatomía humana para todos de los músculos del tórax, esto le será un poquito repetitivo. Pero yo tengo que pensar que van a existir personas que no les interesa verlo porque cree que se lo sabe, entonces vamos a tener que repetir un poco. Por lo tanto, en la imagen que tenemos en el lado izquierdo, tenemos una serie de líneas que van a representar cortes transversales tentativos del espacio intercostal desde posterior a anterior. Y los vamos a usar como referencia para ver cómo se relaciona la arteria intercostal posterior con los músculos y sus estructuras vecinas. Comenzamos con la línea verde, la cual se dan cuenta es un corte transversal que está pasando prácticamente a la altura de las articulaciones costovertebrales y sería aquel corte que estamos señalando ahora en verde. Entonces aquí en este punto la arteria, fíjense que ya la tenemos posicionada, la arteria vamos a pintarla ahí en rojo, la arteria entre la vena que está arriba y el nervio que se encuentra por abajo. Se encuentra en relación externa o superficial, si quiere, con esta cosa que pintamos ahí en color azul, que no es otra cosa que la membrana intercostal interna. Y hacia su interior se encuentra en relación con, en primer lugar, la fascia endotorácica, que se encontraría aproximadamente en relación a esta línea amarilla, y luego más interno todavía con la pleura parietal. ¿Cuál es el músculo intercostal que aparece más superficial a la membrana intercostal interna? El músculo intercostal externo,
porque ya hemos dicho que en la parte posterior del espacio intercostal solamente tenemos músculo intercostal externo. Bueno, continuemos. Un poquito más hacia adelante, fíjense que la relación de los elementos vasculares y nerviosos no cambia mucho, lo que sí cambia es la aparición de un nuevo músculo que se interpone entre la fascia endotorácica y los vasos y los nervios. Y este músculo es el intercostal íntimo, como ya recordarán del video y de la presentación de músculos de tórax. Más adelante, aproximadamente a la línea medio, a la altura de la línea axilar, presentamos los tres músculos intercostales. Y aquí observamos que los vasos intercostales posteriores y el nervio intercostal, con ello incluyendo obviamente la arteria, se encuentran entre los músculos intercostal íntimo e intercostal interno. El íntimo claramente el que está más profundo y el interno el que está más superficial. Por último, un corte a la altura paraesternal nos muestra los cartílagos costales, ya no tenemos costilla, y únicamente un músculo intercostal, que recordarán no es más ni menos que el músculo intercostal interno, el único que alcanza hacia adelante a ocupar el espacio intercostal. Más adelante se encuentra la vena intercostal externa, y aquí adelante los vasos intercostales posteriores y el nervio también se van a volver a encontrar en relación con la fascia endotorácica y con la pleura. En su trayecto por el espacio intercostal, la arteria da origen a una serie de ramitas pequeñas para los músculos intercostales, el periósteo de las costillas, en fin, cosas que le quedan relativamente cerca, y además da origen a una rama colateral más grande que se dirige a estructuras más lejanas. Digo entre comillas porque en verdad en esta imagen, por lo menos con este acercamiento, no la vamos a ver, así que vamos a utilizar un poquito de zoom para recordar entonces aquí en color azul la situación de la arteria intercostal, la relación, fíjense ahí, que tiene con la musculatura, y vamos a describir esta rama que se llama la rama cutánea lateral. Rama cutánea lateral que corresponde a este vaso que señalamos ahora en color celeste, que tiene por gracia atravesar a los músculos intercostales, incluso algunas fibras del serrato anterior, para alcanzar entonces luego los planos subcutáneos, o sea, los planos superficiales. Y luego se divide, ya estando en una situación subcutánea, en una rama posterior y una rama anterior, las cuales se van a anastomosar con las otras ramas superficiales provenientes de las arterias intercostales. Un aspecto relevante que se debe destacar sobre esta rama cutánea lateral es que a través de sus ramos anteriores da origen a ramas que contribuyen a vascularizar la glándula mamaria en sus cuadrantes laterales, ingresando a ella por la profundidad, por su cara profunda o su cara posterior si quiere. Y a estos ramos se le denominan, claro, ramos mamarios laterales. Y así con estas arterias intercostales posteriores, que ya cuando nos acercamos a la parte más anterior del espacio intercostal se ve muy disminuida, dado que ha originado a tantas ramas colaterales importantes. Entonces, como hemos mencionado a nivel del espacio intercostal, esta arteria intercostal posterior próximo a alcanzar el esternón se encuentra anastomosada con las arterias intercostales anteriores, señalada ahí en color verde, que provienen a su vez de la arteria torácica interna, señalada ahí en color morado. Y esto es lo que garantiza finalmente que exista un arco vascular completo por cada espacio intercostal. Algunas personas pudieran pensar por esto que la arteria intercostal anterior es más importante que la posterior, pero nada más lejano de la realidad. La arteria intercostal posterior es mucho más importante. La arteria intercostal anterior es una pequeña ayuda
que recibe finalmente la arteria intercostal posterior para poder cerrar este arco arterial, y no viceversa. Así que eso con las arterias intercostales posteriores. Proseguimos viendo la arteria torácica interna. Las arterias torácicas internas son dos ramas que descienden a lo largo de la pared anterior del tórax en relación al margen lateral del esternón, del cual se encuentran separadas en promedio por aproximadamente 1,5 centímetros. La arteria torácica interna es una rama colateral voluminosa de la arteria subclavia, la cual nace de su cara inferior en relación al margen posterior de la clavícula y que desciende hacia adelante para situarse en relación a la pared anterior del tórax y las líneas paraesternales. Vamos a partir viendo las relaciones que presenta la arteria torácica interna en su origen, y para ello vamos a observar esta lámina donde se ha cortado y eliminado el manubrio del esternón y el extremo medial de las clavículas. Si es que no la pilla, ahí tiene la arteria intercostal, la arteria torácica interna izquierda, y aquí la del lado derecho. Entonces, ante todo, la arteria estoy pegado con la arteria intercostal. La arteria torácica interna descansa sobre las cúpulas pleurales, o sea, descansa sobre los pulmones, ya cuya porción más alta, aunque no lo crea, supera el tórax y se encuentra incluso en la base del cuello. Pues bien, a esta altura se encuentra posterior a las grandes venas. ¿Cuáles son las grandes venas a este nivel? Se encuentra a esta altura el origen de las venas brachiocefálicas, vena brachiocefálica derecha e izquierda. Pero dependiendo un poquito de la persona y de las características en el origen de la arteria torácica interna, puede estar en relación con las venas brachiocefálicas o puede estar en relación con la vena subclavia. Eso puede variar un poquito entre las personas, pero tarde o temprano se tiende a relacionar más con las venas brachiocefálicas en la medida que desciende. Presenta relaciones también con el nervio frénico, pero aquí sí que sí, a no ser de que tenga un ojo de águila, no lo va a pillar, así que yo me voy a ayudar y vamos a poner aquí un poquito de zoom, de acercamiento. Entonces, ven la arteria intercostal. Oye, la arteria intercostal posterior cambió mi vida. Bueno, la arteria torácica interna, que la vamos a pintar ahí en color morado, y vamos a señalar que es cruzada por el nervio frénico desde lateral a medial. Ahí, como se dan cuenta. Algunas veces este cruzamiento no es tan claro, no es tan acentuado, y en otras personas puede ser efectivamente muy notorio. Dependerá de las características de la apertura torácica del paciente. Pero en cualquier caso, el nervio frénico es sin lugar a duda una relación de la porción alta de la arteria torácica interna. Y en la medida que va descendiendo a lo largo de la pared anterior del tórax, va presentando claramente relaciones con la cara posterior de los cartílagos costales, con los espacios intercostales, que recuerden a esta altura están constituidos por el músculo intercostal interno. Hacia posterior tiene la fascia endotorácica, y más hacia posterior se encuentran las pleuras parietales, que a ese nivel o próximo a ese nivel producen unas reflexiones que se denominan los recesos costomediastínicos, que ya los veremos más adelante cuando hablemos de caídas pleuropulmonares, pero imagínense, no podemos abordar tanta anatomía porque es mucha materia y hay que tratarla lentamente para que sea digerida de la mejor manera posible. De lo contrario, lo único que va a conseguir es vomitarla. En la parte más inferior, sí que se encuentra la arteria torácica interna, está cubierta aquí un poco por el músculo transverso del tórax. Entonces, en su parte más inferior, el músculo transverso del tórax se sitúa posterior a la arteria torácica interna.
Su límite inferior, donde da sus ramas terminales, coincide aproximadamente a la altura del sexto o del séptimo cartílago costal, o sea, aproximadamente a esa altura. Ahí da origen a sus ramas terminales, que ya estudiaremos, pero para hacerlo primero tenemos que ver cuáles son sus ramas colaterales. Y helas aquí enumeradas las ramas colaterales de la torácica interna. Tiene la nada despreciable cantidad de 7 ramas, ya, pero hay algunas que son indiscutiblemente mucho más importantes que otras. En este cuadrito voy a señalar de que las ramas tímicas, las ramas mediastínicas y las ramas traqueobronquiales no son ramas propiamente tal de la pared torácica, sino se dirigen hacia los órganos. Entonces no las voy a tocar con tanto detalle. Pero en cambio, las ramas externales, las perforantes, las intercostales anteriores y la pericardiofrénica son ramas preferentemente de la pared y por lo tanto van a merecer toda nuestra atención. Vamos a comenzar por lo tanto con estas ramitas tímicas, que por lo demás no son ramas tan grandes. Y considerando de que les gustó tanto, o al menos eso espero, la imagen que vimos para ver las relaciones de la porción alta de la arteria, trajimos de vuelta la misma lámina. Vamos a darle un importante acercamiento y vamos a señalar aquí en color verde el contorno del timo. ¿Qué es el timo? Bueno, el timo es una glándula, ¿ya? Es una glándula que está relacionado con el sistema inmunitario, que está muy clara a nivel de la primera década de vida, pero que con los años va involucionando y se convierte en grasa. Bueno, la arteria torácica interna da origen a unas ramitas que son ramas tímicas, que son estas ramas que yo les señalo ahí en color morado, que se dirigen hacia medial para vascularizar esta estructura. En el adulto uno no lo ve claramente llegando al timo, pero se pierden en la grasa de la región retroesternal. Continuamos con la arteria torácica interna. La vamos a marcar en verde por si no la había visto. Espero que no sea el caso porque me parece que está bastante clara. Pero bueno, las arterias intercostales anteriores, de las cuales ya hemos hablado un poco, son estas ramas que nacen hacia lateral de la arteria torácica interna y que se dividen rápidamente en un ramo superior y otro inferior, destinados a anastomosarse con la rama, con la arteria torácica, con la arteria intercostal posterior y con su rama colateral. Las otras ramas son las ramas externales, que son pequeñas ramitas que se distribuyen en relación a la cara posterior del esternón, formando una especie de plexo o de malla vascular en relación a la cara posterior del hueso. No tienen mayor relevancia, son mucho más importantes las arterias intercostales anteriores. Otra lámina muy interesante en la cual podemos observar las arterias torácica interna en la parte anterior del espacio intercostal, luego que se haya cortado y rechazado piel, fascia, grasa, músculo pectoral mayor, músculo intercostal interno y hasta membrana intercostal externa, o sea, se ha sacado de todo. Se está observando el contenido del espacio intercostal, incluso tenemos una bonita vista de la arteria o de las ramas intercostales anteriores y las ramas externales que mencionamos hace un buen rato. Pues bien, aparte de esto, existen unas ramas que aquí no se notan mucho, que se dirigen hacia adelante y perforan todas estas estructuras que fueron cortadas. Y por esa situación se denominan ramas perforantes. Estas ramas perforantes atraviesan la musculatura de la caja torácica y eso incluye incluso el músculo pectoral mayor, que se pueden dar cuenta en la imagen que tiene entonces vasos que lo atraviesan en relación a sus distintas digitaciones en la porción external. Estas ramas incluso llegan al plano subcutáneo y se van a dirigir
hacia la glándula mamaria, a la cual van a vascularizar en relación a sus cuadrantes mediales, o sea, en esta sección que está aquí, señalado en color verde. Y todo gracias a estas ramas perforantes, que se dan cuenta que no es que sea una gran rama, sino son todas pequeñas ramitas, pero que juntas se las arreglan para poder vascularizar planos subcutáneos y a la misma glándula mamaria. Entonces son ramos bastante importantes. Y la última rama de las colaterales, quizás una de las más famosas, o por algún motivo recordado por los estudiantes, debe ser por el nombre rimbombante, es la arteria pericardiofrénica, la cual nace de la arteria torácica interna próxima a su origen, o sea, cerca de la subclavia, y que rápidamente se une, busca al nervio frénico y que lo acompaña a lo largo de todo su trayecto. O sea, es una verdadera acompañante del nervio frénico, terminando, por lo tanto, a nivel de la cara superior del diafragma, a la cual contribuye a irrigar. Entonces, arteria pericardiofrénica, por su nombre, deducimos lo que vasculariza esencialmente pericardio en su parte anterior, en la porción más descendente de su trayecto. También entrega algunas ramitas al mediastino, a la grasa del mediastino anterior e incluso al timo, e inferiormente al diafragma. Por ello el nombre pericardiofrénica. La conclusión de la arteria torácica interna, a la altura del sexto o séptimo cartílago costal, da origen a dos ramas terminales. La rama musculofrénica y la rama epigástrica superior, o arteria musculofrénica y arteria epigástrica superior. La arteria musculofrénica sigue el contorno del arco costal, o sea, de los cartílagos costales. Y a partir de ella nacen las arterias intercostales anteriores de los espacios intercostales restantes, o sea, del 7 al 11. La otra arteria es la arteria epigástrica superior, que sigue verticalmente hacia abajo para ocupar la pared anterior ahora del abdomen. Ya vamos a ver qué es lo que sucede más en detalle con estas dos ramas. Por lo tanto, las arterias musculofrénicas vendrían a corresponder en esta imagen a esas ramas que tenemos ahí, que parecieran prolongar el trayecto de la arteria torácica interna y luego se acodan hacia el lateral para seguir el contorno del arco costal. Por lo mismo, decíamos que dan origen a las últimas arterias intercostales anteriores y que además son muy importantes para la vascularización del diafragma, distribuyéndose preferentemente próximo a su periferia, en la porción coincidente con el receso costodiafragmático que ya vimos en la clase de miología. La arteria epigástrica superior atraviesa la pared torácica pasando por el triángulo externo-costal, el antiguo hiato de la Rey, que lo vimos cuando hablamos de músculo en el video de musculatura de tórax. Si no lo recuerda, el triangulito que se forma entre la porción external y costal del diafragma junto a la aponeurosis del transverso del abdomen. Y a partir de su punto abandona la cavidad torácica y se dirige hacia la musculatura de la pared anterior del abdomen, específicamente en relación al músculo recto abdominal. Por lo tanto, agregamos aquí la pared anterior del abdomen para verlo y vamos a darle un pequeño zoom. Señalamos la arteria epigástrica superior, que en verdad está dando origen a otras ramas, pero bueno, aquí tenemos, digamos, la principal parte. Y hacia abajo se anastomosa con una rama muy similar, pero que viene desde abajo, que se llama la arteria epigástrica inferior.
rama de la arteria ilíaca externa. En fin, las principales arterias de la caja torácica, ya hemos dicho, son las intercostales. Y recuerden que las intercostales dan origen a ramas cutáneas. Estas ramas cutáneas, al atravesar, se dividen generalmente en ramas lateral, medial o anterior y posterior, las cuales también se anastomosan entre sí. Entonces tenemos, por ejemplo, en la imagen del lado izquierdo, en la parte posterior, las ramas cutáneas provenientes de las ramas dorsales de la arteria intercostal posterior. Lateralmente tenemos ahí, anterior a las inserciones del serrato anterior, las ramas laterales, cutáneas laterales de la intercostal posterior. Y por aquí adelante tenemos cortadas las ramas cutáneas provenientes de las perforantes de la torácica interna. De tal manera que el plano subcutáneo también presenta círculos arteriales que contribuyen a su vascularización. Por lo tanto, y a manera como para ir redondeando este tema, tenemos la aorta en su versión descendente y adelante la arteria torácica interna. Ya dijimos que la aorta da origen a las intercostales posteriores, la torácica interna a las intercostales anteriores, y además que existen estas ramas perforantes, que tenemos ramas cutáneas perforantes, digamos, en relación al ramo dorsal, tenemos esta rama perforante lateral, y además tenemos ramas perforantes provenientes de la torácica interna. De tal manera que se forman verdaderas arcadas arteriales profundas y superficiales en el espacio intercostal. Y a partir de estas uno, claro, esto ya es muy fino, pero existen claramente arterias que unen entre sí ambos sistemas. El arco profundo y el arco superficial, por decirlo de alguna forma, porque que yo sepa no tienen nombres oficiales. Pero de cualquier manera que son los que garantizan a la larga que la caja torácica goce de una gran vascularización, que por lo demás la necesita. ¿Y qué sucede con la irrigación de la cara superior del diafragma, que también es importante? Aquí vamos a señalar que la aorta, próximo de pasar a la cavidad tóraco-abdominal, o sea, cerca a la altura de T12, da origen a dos ramitas finas laterales que se llaman las arterias frénicas o diafragmáticas superiores. Las marcamos ahí en color azul y que son responsables de vascularizar la parte más posterior y lateral del diafragma. Estas ramas, como se dan cuenta, son ramas colaterales de la aorta torácica. Entonces, si es que la mostramos ahí de nuevo, tenemos las arterias diafragmáticas o frénicas superiores, que ya hemos dicho que son ramas provenientes de la aorta. ¿Por qué? Porque ya hemos mencionado también esa arteria que está ahí, que es la arteria o la rama pericardiofrénica, y aunque no se note mucho, créeme que está ahí señalada la arteria musculofrénica. Y estas son ramas que provienen desde la torácica interna. Entonces la irrigación del diafragma está viniendo en la parte más posterior de las ramas provenientes de la aorta, las diafragmáticas superiores, y en su parte más anterior de la torácica interna. Aunque habría que agregar a este esquema que he hecho que existe también contribución en la parte periférica de las ramas intercostales posteriores, sobre todo en relación a las inserciones del diafragma en la porción costal. Entonces el diafragma, como se dan cuenta, es un dos músculos, lo hemos dicho, y por lo tanto presenta doñas arterias que lo vascularizan. Imagínense todo lo que trabaja el pobre músculo, ya te está respirando todo el rato, entonces requiere de un buen aporte sanguíneo, una buena irrigación, entonces, para que esas fibras musculares tengan comida y estén contentas. Vamos a proseguir con las ramas que provienen de la arteria axilar y que contribuyen a vascularizar la caja torácica.
Sin más preámbulos, les presento la arteria axilar, esta hermosa arteria que relacionamos con la cavidad axilar y que da origen a bastantes ramas colaterales, ramas que se distribuyen por una parte hacia el miembro superior y por otra hacia la cavidad torácica. Presenta distintas porciones, pero vamos a describir la arteria propiamente tal más adelante, cuando hablemos de cavidad axilar. Vamos a mencionar las ramas que vascularizan la cavidad torácica de superior a inferior, partiendo con esa rama que está ahí, que se denomina arteria torácica superior. Luego, la arteria tóraco-acromial, y específicamente sus ramos pectorales. La arteria torácica lateral y la arteria tóraco-dorsal, que es una rama proveniente de la arteria subescapular. Partimos así con la arteria torácica superior. La arteria torácica superior es una pequeña rama colateral que nace de la arteria axilar, específicamente de su primera porción. Su origen es variable, puede nacer directamente del axilar o algunas veces puede nacer del tronco tóraco-acromial, como lo señalo ahí con la segunda flecha. Eso es variable. Y es una pequeña arteria que se distribuye en relación a los primeros dos espacios intercostales, que contribuye a vascularizar un poco al músculo subclavio y a los primeros intercostales. Ahí la tenemos señalada entonces para que la vea en esta lámina de lateral. Seguimos con el tronco tóraco-acromial. Muy bien, pues si no la recuerda, les muestro ahí la arteria tóraco-acromial y créanme que estoy haciendo un gran esfuerzo porque muchos libros, por no decir la gran mayoría, hablan de ella como el tronco tóraco-acromial. Pero el nombre correcto en terminología, lo acabo de chequear, se llama arteria tóraco-acromial, pero si es que se me escapa tronco por alguna parte, ustedes me van a disculpar, ¿ya? Son varios años diciéndolo de esa manera, no es tan fácil olvidarlo. La arteria tóraco-acromial da origen a distintos órdenes de ramos, siendo los más importantes para estos efectos los que mostramos en primer lugar ahí, los ramos pectorales. Ramos que se dirigen principalmente a la musculatura pectoral mayor y pectoral menor, pero que también contribuyen a la vascularización de la caja torácica propiamente tal, en menor medida. Existe una rama clavicular pequeñita, que se dirige hacia el músculo subclavio, si no me equivoco, y estructuras, partes blandas que se encuentran por ahí cerca, no es muy importante. Esa rama que está ahí, que es la rama acromial, es una rama más grande, más importante, pero más relacionado con el miembro superior, ¿ya? Entonces lo vamos a ver probablemente cuando hablemos de la vascularización, sobre todo ahí de la arteria, de la articulación acromioclavicular o de alguna otra musculatura cerca del manguito rotador. Y la otra arteria que también es una rama más relacionada con el miembro superior es el ramo deltoideo, que lo vemos ahí, que es un ramo que se dirige hacia el lateral y que va a ocupar el surco deltopectoral, que ya estudiamos el surco entre el pectoral mayor y la porción anterior del deltoides. La arteria tóraco-acromial, a diferencia de la torácica superior, es una arteria muy grande, muy importante. La mostramos ahí de nuevo, la arteria tóraco-acromial, y vamos a ver un aspecto interesante de ella sobre sus relaciones. Pero para esto vamos a tenerle que hacer un acercamiento a la imagen de la derecha, porque de lo contrario van a tener que incrustar su cabeza contra la pantalla de la tele o del computador. Mucho acercamiento y aparece entonces ahí el tronco, ven, dije tronco, la arteria tóraco-acromial, y ahí están los ramos pectorales, ¿ya? Estos importantes ramos pectorales que se dirigen hacia la musculatura pectoral. Sin ir más lejos, se nota ahí un poquito cómo está irrigando al pectoral menor que está cortado. La rama deltoidea o ramo deltoideo, la rama clavicular y los ramos acromiales. Entonces fíjese que interesantemente la arteria tóraco-acromial se encuentra en relación a una comunicación existente entre los nervios pectorales lateral y medial.
eso que está ahí, que se denomina el asa de los pectorales. Asa de los pectorales a partir de la cual nacen filetes nerviosos y los ramos motores hacia el pectoral menor y el pectoral mayor. Cosa que mencionamos por lo demás cuando hablamos de músculo pectoral mayor en la parte de musculatura, de miología de tórax. Recordamos, insistimos aquí, la existencia de esta asa nerviosa en relación a la arteria tóraco-acromial y la volveremos a ver también cuando toquemos axila, sin lugar a dudas. Y el otro aspecto a detallar es que estos ramos provenientes de la arteria del tronco tóraco-acromial, ni siquiera me sale arteria tóraco-acromial, tengo que decirle tronco, de la arteria tóraco-acromial perforan la fascia clavipectoral, en relación a la cual se observa también la desembocadura de la vena cefálica hacia la vena axilar. Y esto, si que agregamos ahí luego el músculo pectoral mayor, nos damos cuenta cómo estos ramitos de la porción deltoidea acompañan a la vena cefálica en el surco deltopectoral. Y en la imagen del lado izquierdo les muestro una vez más para que no olvide el asa de los pectorales. Veamos la arteria torácica lateral. La arteria torácica lateral nace algo más hacia lateral de la arteria toracoacromial, muy cerca del borde inferior del pectoral mayor, y es una rama descendente que se distribuye preferentemente en la caja torácica. La arteria torácica lateral, si es que la vemos ahora en la foto del lado derecho, ocuparía esa situación con la línea verde, y mostramos ahí en el verde más oscuro la arteria torácica interna. Entonces ya entiende por qué existe una arteria torácica interna y una torácica lateral. La arteria torácica lateral que desciende a lo largo de la pared lateral del tórax, vasculariza espacios intercostales, ayuda a la vascularización del serrato anterior, a la parte más lateral del pectoral mayor también, algo al pectoral menor. Y otro aspecto que es muy relevante de la arteria torácica lateral es que presenta ramos perforantes, ya como ese que estamos marcando ahí, y estos se dirigen hacia la glándula mamaria, específicamente hacia su cuadrante superior y lateral. Entonces ya tenemos otra arteria más que contribuye a vascularizar la mama. Y concluimos con la arteria tóraco-dorsal. Y la arteria tóraco-dorsal, que es una interesante rama relativamente grande que nace a partir de la arteria subescapular. La arteria subescapular es la rama más grande de la arteria axilar y da origen a una arteria que es la circunfleja escapular, que es la que marco ahí en verde. No nos interesa mucho por el momento, pero que, digamos, está destinada a vascularizar la musculatura en la parte posterior de la escápula. Y la otra es esta arteria tóraco-dorsal que se distribuye a lo largo de la cavidad axilar, cruzando de arriba hacia abajo, en relación al músculo serrato anterior al cual vasculariza y también entrega ramitos al dorsal ancho, o sea, al latísimo del dorso. Además, esta arteria presenta una importante contribución cutánea para el tegumento en la parte lateral de la cavidad torácica y abdominal. Y como no podía faltar, tiene ramos que también se distribuyen o que se dirigen hacia la glándula mamaria, reforzando la vascularización del cuadrante inferolateral en este caso. Por lo tanto, y para ir resumiendo todo esto, la irrigación de la caja torácica proviene esencialmente de los vasos intercostales posteriores, que a su vez vienen de la aorta. Colabora la subclavia, destacablemente por
la arteria torácica interna y por las primeras 3 intercostales posteriores, que recordamos provienen de la arteria intercostal suprema, que es a su vez rama del tronco costoclavicular. 3. La arteria axilar colabora a través de sus ramas colaterales en la cavidad axilar, que hemos visto que refuerzan la vascularización del tórax a este nivel, y pudiéramos explicarlo o adjudicarlo a que este nivel se encuentra en importantes grupos musculares: pectoral menor, pectoral mayor, serrato anterior principalmente, y que además se encuentra en la glándula mamaria, a las cuales contribuyen notablemente a vascularizar o a reforzar su vascularización en sus cuadrantes laterales. Ya vamos a ver cómo se relaciona esto también cuando veamos mama y la patología de la glándula mamaria.